estas materias, como hemos conversado en otras oportunidades, se encuentran ya en su materia, ¿ya? Se encuentra en archivos de Teams. Vamos a utilizar solamente como referencia la en blanco. Vamos a circunscribirnos aquí. Ay, disculpen, voy a compartir pantalla. Creo que no estaba compartiendo. ¿La ven, verdad? ¿Sí? Sí, profesora, se ve. Ya. Según el programa, recordemos que se denomina la construcción del caso, tendría tres elementos, que serían los objetivos, los subjetivos y los de contexto. Y nosotros estamos utilizando una clasificación distinta, pero de lo mismo, que es la teoría fáctica, jurídica y probatoria. Todas las clases del semestre se han radicado y traducido en explicar lo que es la construcción del caso, los elementos que la componen y la importancia que tiene hacer una buena teoría fáctica. Y dentro de las importancias que señalamos es que de este diseño va a depender nuestra teoría jurídica y en consecuencia nuestra teoría probatoria. Además, indicamos que al momento de describir los hechos, lo importante era ir siempre a una descripción lo menos subjetiva. Y de esa forma sugerimos el trabajo a través de dos herramientas de diseño. En primer lugar, las preguntas que utilizan además los y las periodistas, ¿cierto? El qué, el quién, el cuándo, el cómo y el dónde. No el por qué, porque tal como dijimos en clases anteriores, nosotros no somos pastores, pastoras, sacerdotes, monjas, que tengamos que buscar las razones de las conductas de los seres humanos con el objetivo de buscar la expiación de la culpa y la sanación del alma o la salvación del alma, ¿ya? Tampoco somos psicólogos o psicólogas, no somos criminólogos ni criminólogas. Por lo tanto, si bien en algunos casos podrá ser importante conocer las razones que determinan la comisión de un determinado acto, estoy pensando, por ejemplo, en materia penal, por ejemplo, cuando una persona que tiene problemas mentales comete un delito, claro que es importante saber, digamos, esos antecedentes, pero por regla general, en la construcción de los casos en el derecho público y en el derecho privado, la verdad es que no tiene mucho sentido. Es más, como mecanismo de autocuidado para abogados y abogadas, siempre es mejor no contaminarse emocionalmente, no incorporar como propio el conflicto del otro o de la otra. Eso no quiere decir que los abogados y abogadas no tengamos que desarrollar como herramienta blanda esencial la empatía, porque claramente somos medios, somos de alguna forma en términos latos auxiliares del sistema judicial. Y por lo tanto es importante que nosotros y nosotras tengamos esa capacidad de empatía. Y es una herramienta que intentamos de desarrollar en clases como esta y que en algunos electivos, como el electivo de género, se considera al momento de terminar la nota, ¿ya? Pero no hay que confundir la empatía con una forma inadecuada, una forma no respetuosa de involucrarse en la solución del conflicto. Yo no puedo llevarme el problema del otro o la otra a mi casa. No puedo cargar la mochila, lo que no significa que uno no se canse. Porque cuando uno está mucho rato atendiendo afectaciones, como lo que estamos viendo en el derecho público, ¿verdad? Salvo quizás en el derecho administrativo, pero por regla general, en el derecho constitucional, en el derecho de familia, en el derecho penal, que duda cabe, en el derecho laboral, uno tiene que poner mucha concentración para estar escuchando y a la vez estar diseñando. Y eso agota. Y cuando hablamos de afectaciones complejas, como por ejemplo cuando hablamos de la identidad o expresión de género de una persona, es aún más cansador, porque uno tiene que tener la capacidad de escuchar previamente lo que va a preguntar con el objetivo de que la intervención del abogado o la abogada no se constituya en un nuevo elemento de victimización.
Eso es el cansancio, ¿ya? Es un cansancio que es una mezcla de cansancio emocional con cansancio cognitivo. Escuchar todo el día ese tipo de conflictos es cansador. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a poder dormir con el caso o no vaya a poder vivir el día a día. Y eso no quiere decir que uno no tenga corazón. A veces uno bromea y dice, lo que pasa es que yo ya no tengo corazón. No, si uno lo tiene. Lo que pasa es que también desarrolla mecanismos para no contagiarse. A veces es imposible. Y mi sugerencia es que si alguna vez les sale una lágrima, no la escondan. Al contrario, no pueden andar llorando por cualquier cosa, obviamente. Si quieren, no sé, atender víctimas y todo les provoca dolor, claramente no es esa la vía. Pero si están en un juicio oral y está declarando un niño o niña por sistema de videoconferencia y te da pena, bueno, hay que mantener el profesionalismo, pero no por eso eh, tapar todo lo que duela. Y si uno ya se da cuenta que esto duele demasiado, bueno, se dedica a otra área del derecho. Eso es lo bueno de nuestra carrera, jóvenes, que nosotros nos podemos dedicar a cualquier cosa, desde un emprendimiento, no sé, en piedra sanadora, y nos va a servir, porque como conocemos normas, podemos incluso llevar adelante nuestros propios emprendimientos, nos podemos dedicar a cualquier cosa. En todos los espacios un abogado o abogada es necesario. Incluso una súper buena fórmula ahora para encontrar trabajo en periodos en que está todo tan difícil es tramitar recursos de protección de las ISAP. Muchos colegas que se han reinventado de esa forma, ¿ya? Entonces, ¿están estas ideas claras, lo que acabo de indicar? Les Sí, profe. agradecería. Ya, gracias. Luego, la clase pasada, y creo que también la antepasada, estuvimos viendo conflictos de carácter constitucional. El día de hoy vamos a ver conflictos de carácter del Tribunal de Familia, haciendo énfasis en vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Pero lo primero que vamos a hacer, y lo vamos a escribir acá en el chat, y vamos a hacer esta construcción de forma colectiva, porque si no esto no va a funcionar, ¿ya? Acá en el chat de la reunión es, de lo que ustedes saben, ¿ya? ¿Qué tipo de conflictos jurídicos se ventilan en el Tribunal de Familia? Ya tenemos uno, ¿cierto? Que son las vulneraciones de derechos, ¿cierto? De niños, niñas y adolescentes, o también se le denominan infancias y juventudes, ¿ya? De las dos formas es correcta la nomenclatura, ¿ya? Menor de edad, no, ¿ya? Niños, niñas y adolescentes o infancias y juventudes, ¿ya? ¿Qué otro tipo de conflicto se conocen en los tribunales de familia? Los en razón de la violencia intrafamiliar. Muy bien, Alexandra. Violencia intrafamiliar y y la Yami también. Están en lo correcto ambas. Violencia intrafamiliar que no, lo voy a poner en mayúscula, sí, sí, en general niños, niñas y adolescentes, Pablo también está correcto, que no sea constitutivo de delito. Porque si la violencia intrafamiliar es constitutiva de delito, ¿quién conoce? El Tribunal de lo Penal. El Tribunal de lo Penal. ¿Y quién investiga? El fiscal. Muy bien, la Fiscalía, ¿cierto? El Ministerio Público. Muy bien. Todas estas son materias que se vieron en Derecho Constitucional, así que no estaré en condiciones de no saberlo, ¿ya? Ahora que está tan de moda la Constitución, ¿qué les cuesta? Ténganla en el baño, vayan leyéndola, ¿cierto? Lean los organismos constitucionales autónomos, siempre es bueno leer y releer esa materia, porque, y esta es una recomendación, en el examen de grado he visto un par de reprobaciones porque egresados y egresadas no estudian derecho procesal en relación a derecho constitucional. Quienes, bueno, ustedes están en tercero, dificulto que hayan visto ya proceso penal, pero cuando uno revisa proceso penal y estudia a la fiscalía, o más bien el fiscal o el Ministerio Público como interviniente del proceso penal, se da cuenta que son las mismas facultades que están establecidas en la Constitución, algunas están textuales.
Por lo tanto, no se olviden de revisar eso. Entonces, ¿qué casos creen ustedes que son constitutivos de violencia intrafamiliar y que no son un delito? Porque claro, uno piensa en el golpe, ¿no? ¿Qué hace ahí? Uno llama a Carabineros o a la PDI y hace una denuncia por un delito, ¿cierto? Y las policías van a derivar ese caso a la fiscalía, ¿cierto? Y la fiscalía posteriormente enviará, ¿cierto?, los antecedentes al tribunal. Lo mismo las amenazas, ¿no? Si no vuelves conmigo, tal por cual, te voy a matar o voy a quemar tu casa. Sí, amenazas. Pero, ¿qué podría ser no constitutivo de delito? La violencia psicológica o la violencia que muchas veces, no sé, como ejemplo, ejercen los maridos que tienen más plata o que tienen el sueldo de la casa y violentan económicamente a su señora. Eso es correcto. Violencia psicológica y violencia económica. ¿Cómo tú describiste muy bien la violencia económica? ¿Cómo crees tú que te imaginas un caso de violencia psicológica que no sea constitutiva de amenazas? Javiera, tú misma. Sí, profesora, estaba pensando. No sé, no. Ya. Todas las personas que están en la clase, gracias. Todas las personas que están en clase son mayores de edad, ¿verdad? Sí, ya, perfecto, me contesto sola. Sobre la base de la libertad de cátedra y para efectos pedagógicos voy a utilizar disparates. La pareja que te dice, y esto es de común ocurrencia, si no servís para nada, no servís ni para hacer un plato de comida, soy tan penca, hueona, que ni siquiera servís para la cama. Por eso que no voy a usar la palabra que utilizan los denunciados, voy a usar otra palabra más coloquial, pero me resulta muy, muy ordinaria la otra. Por eso me fui a tirar con la no sé cuánto, porque esa hace tal y cual cosa rica. Tú ni siquiera soy tan penca que ni para la cama serví. Es un ejemplo de violencia psicológica. Te voy a quitar los niños, porque eres tan penca, pero tan penca que no servís para nada, sin mí no vales nada, y por lo tanto, si tú te vas de la casa, yo te voy a quitar los críos. Y te voy a dejar en ridículo, y te voy a dejar de loca, y te voy a acusar de abandono de hogar. Otro ejemplo de violencia psicológica. Mujer que demanda de pensión de alimentos, ¿y qué querís, conche tu madre, quedarte con mi plata, sin vergüenza de mierda? Me andáis pidiendo el 10% el retiro, me estáis pidiendo, sí, un 10%, no, pues el retiro es del 10%, sí. Me andáis pidiendo a través del tribunal, sin vergüenza de mierda, si nunca le he trabajado un día a nadie, y estoy segura que esa plata te la vaya a gastar con tu lacho. O si la señora salió del closet, la vaya a gastar con tu lacha. Puede ser con o sin disparate. Yo ocupé los disparates porque es como lo más de común ocurrencia. Pero déjenme decirles que mientras más elevado el nivel de instrucción de una persona agresora, más elevada es la forma de decir exactamente lo mismo. Ejemplo. Mira, yo creo que nosotros no estamos funcionando porque tú no cumples el estándar que un hombre como yo necesita en la esfera sexual. Así que yo creo que tú deberías ir a un sexólogo y deberías acompañarme a terapia de pareja. Es lo mismo. Son muchas las mujeres algunas incluso colegas, que van forzadas a terapia de pareja y se constituye la terapia de pareja en una forma de violencia. Porque la mujer no está entregando la voluntad para ir, sino que en el fondo está complaciendo a través de una exigencia. O sea, esto se va a acabar, así que si tú no haces tal cosa, tienes que acceder, si no, esto se acaba. ¿Ya? ¿Me han entendido? Sí, profesora. Ya.
Ahora, ¿se imaginan una situación de violencia física que no sea constitutiva de delito? Fernanda, te escucho. Hace tiempo escuché de un caso de un tipo que le gustaba rapar el pelo de sus mujeres para bajarle de la autoestima. Ese No es sé si un cuenta. muy buen ejemplo. Muy bien, Fernanda, muy bien. De hecho, esa es la razón por la que la broma, comillas, de Viñuela es materia de tutela. Porque eso no es broma. Eso es una vulneración, es un maltrato. Yo no le puedo cortar el pelo a alguien de esa forma. Y el ejemplo que ha expuesto Fernanda es muy ilustrativo. Otro ejemplo que a mí me tocó ver hace como 20 años atrás, 15 años atrás, no, más de 15, si mi hija ya tiene 15, como 20 años atrás, en el Centro de la Mujer, cuando era abogada del centro, y nunca me voy a olvidar, es un hombre que en la noche, de forma muy sigilosa, le doblaba los dedos de los pies a la señora y lograba despertarla y se los doblaba así, como mucha rabia. Y lo otro también que se veía mucho en el Centro de la Mujer, no sé qué tan usual sea hoy en día, pero no como fetiche, sino que para verificar si la mujer le era infiel, entraban al baño y olían los papeles con los que, cuando uno se seca, cuando va a hacer pipí, olían los papeles higiénicos para ver si había olor a semen. Eso era muy común. Fernanda, levantaste de nuevo la manito, te escucho. Sí, tengo una duda. Mm. Hay un caso que es muy común y que le ha pasado a muchas personas, que por ejemplo una mujer va en la micro y se baja de la micro y resulta que tiene, ay, no sé cómo decirlo, Dígalo, que tiene semen en el pantalón. ¿ya? eh, Cuando, que ese, se masturban en la micro, eso mismo, ¿hay algún ya. delito? Sí, pues, claro que Eh, sí. Sí, hay que distinguir si la persona afectada es menor o mayor de edad, ¿ya? Si es menor de edad, tienen una pena agravada, eso es un abuso sexual. Y afortunadamente, en el gobierno de la presidenta Bachelet se discutió una ley que la mayoría de los penalistas varones consideraban que era una locura, ¿no? Igual como los penalistas varones dicen que es una locura esto de la imprescriptibilidad. Y yo me pregunto, ¿y a quién defienden? Claro, una visión bastante heteropatriarcal. Y se tipificó un delito que existe ahora y que se estudia en los electivos de género de esta universidad, pero lo pueden buscar desde ya, y que se llama el abuso sexual por sorpresa. Yo sé que a los penalistas no les gusta el término, ¿ya? Y probablemente tengan razón, ¿no? Pero yo creo que es súper claro, porque yo les voy a contar lo que yo viví cuando era chica. La primera vez que yo fui a un recital, debo haber tenido como 14 años, 13, 14 años, estaba en primero medio, entonces esa es la edad que tenía, tengo certeza que esa es la edad que tenía. Y fui a un recital de un grupo que tendrán que preguntarle a sus papás si lo conocen, se llaman Desacados, un grupo argentino. Y yo estaba en la fila con mis amigas y un tipo me agarró el sostén y primero me lo tiró, como golpeando, y yo así como, oye, ¿qué te pasa? Déjame. Y después me lo soltó. ¿Ya? Otros casos son cuando uno va en la micro, yo me acuerdo del típico, en las 7, y nos falta el indecente que se empieza a acercar, acercar, acercar. Uno va sentada y el tipo con el jeans o el pantalón o lo que fuera, y el pene así en la cara, no el pene, se entiende, sino la parte, digamos, íntima del varón en el pantalón. Y hay otros gallos que directamente se masturban, pues eso también sucede en el metro. Y eso es un tipo de abuso sexual por sorpresa. Antiguamente ese delito no existía y uno tenía que hacer denuncias por ofensas al pudor. Pero en la actualidad eso existe y es un delito. Tiene una pena no tan alta, pero existe, ¿ya? Así que para que lo sepa Fernanda. Gracias, es bueno que Sí, me por lo marquen. supuesto, siempre. Por eso que esta es la ley del abuso sexual callejero, es también la conocida como la ley antipiropos, lo que es una estupidez, porque claramente, bueno, a mí yo considero que uno no puede andar por la vida
yo creo que tiene que haber un tema de respeto, ¿eh? Yo creo que las nuevas generaciones van muy a la delantera con eso. Pero no se Lo refiere que al piropo por el piropo, sino que se refiere a la grosería, o hay cosas que una vez se le dicen en la calle que es pero brutal. Dígame, ¿me Lo iba a que decir digo algo? es que no debería considerarse un piropo de todas maneras. Lo que ¿Perdón? a uno le grita- lo que a uno le gritan en la calle, nunca, jamás uno lo considera un piropo. Por supuesto que Poco no, po. probable que alguien, entonces igual es como absurdo que le pongan ese nombre antipiropo porque el piropo tiene una acepción distinta, más romántica, nacida Y, y de además que eso parte de la base de mi voluntariedad, porque es difícil que, no sé, a ver, ¿hay algún varón aquí? Pablo, ¿puedo utilizar tu identidad para un ejemplo? Sí, por supuesto. Ya, muchas gracias. Ya, supongamos que Pablo un día le da por decirme o decirle a alguna de ustedes, pucha, es que no me puedo poner de ejemplo yo porque yo soy mayor y además tengo un rol de asimetría del poder, por el poder lo tengo yo porque yo soy la profesora. Pero Pablo no sería bien visto si Pablo le dijera a alguna de ustedes, oye, pero qué linda o sea, qué linda, qué guapa te ves, oye, qué tremendo trasero que tienes, oye, pero qué linda tus curvas. Eso no corresponde. Eso no es eso no es un piropo, eso es, en definitiva, una forma inadecuada de comportarse en un sistema patriarcal. Las relaciones democráticas de simetría de poder implican que yo no puedo hacer comentarios del aspecto del otro o de la otra si ese otro u otra no lo considera, o sea, no lo ha aceptado previamente. Peor cuando se trata del caso de profesores y profesoras. Yo no le puedo, nuevamente Pablo, yo no le puedo decir a Pablo, deja, porque distinto que yo le diga, Pablo, qué lindo el traje con el que viniste a dar la prueba, encuentro que el color es muy bonito, ¿ya? Como también le puedo decir yo a una estudiante, quizás con un poco más de confianza, oye, que te quedó bonito el corte de pelo, qué sé yo, ¿ya? O dónde fuiste para copiarte. Pero algo muy distinto es que yo le diga a Pablo, oye Pablo, te queda súper bien ese pantalón, te queda súper bien las líneas del pantalón, te queda perfecto, así pintado, te queda súper bien la parte de los glúteos, las piernas, eso no corresponde. Eso no corresponde y si ustedes conocen algún profesor o profesora que haga eso, por favor denúncielo. Y me lo denuncian a mí, a la Unidad de Equidad e Inclusión de la Universidad de Antofagasta. Porque no corresponde, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de conflictos ante el Tribunal de Familia, aquí sí tiene mucha importancia el elemento subjetivo, ¿ya? Bueno, y hay una última cosa que también se ve en los tribunales de familia bastante y dice relación con casos en contexto intrafamiliar o no de violencia de las personas mayores. Ya sepan ustedes que la Corporación de Asistencia Judicial tiene un programa especial que está llevado adelante por la abogada Alexandra Quiroga, y ella es la persona que tramita todas las denuncias por violencia a las personas mayores. Y también se revisa en la actualidad por modificación de la ley de violencia intrafamiliar, que es la ley 20.066. No se confundan con la ley de drogas. La ley de drogas es la ley 20.000 y la ley de violencia intrafamiliar es la 20.066. Bueno, son pocas las veces que confunden las leyes, ¿ya? Y como les decía, por la última modificación de la ley 20.066, también se persiguen algunas situaciones de violencia contra personas en situación de discapacidad. ¿Mm? Entonces, como estamos hablando de grupos de personas que histórica y culturalmente han estado en situación de vulnerabilidad, además de hacer la descripción fáctica, es importante establecer el elemento subjetivo o el elemento de contexto, que también se denomina muchas veces, que va a determinar
mi teoría jurídica y mi teoría probatoria, ¿ya? En el caso de violencia de género, y estoy ocupando exprofeso ese término, ¿ya? Porque en violencia intrafamiliar vamos a ver distintos tipos de violencia. La violencia intrafamiliar es eso, violencia doméstica. Y la violencia doméstica puede tener una subclasificación, que es la violencia a las mujeres. O a la inversa, también lo pueden ver al revés, pueden decir la violencia de género es estructural y una forma de eso es la violencia doméstica. Pero cuando hablamos de violencia intrafamiliar o violencia en los espacios domésticos, como dice por ejemplo la doctrina española, estamos hablando a la violencia que se realiza dentro de una casa, dentro de un espacio, no necesariamente una casa, puede ser, no sé, pues la empresa familiar, pero en un contexto subjetivo de hogar, ¿ya? Y por eso es que ahora se posibilita también que se persiga en esa misma ley la violencia a las personas mayores con vínculo no de consanguineidad. Puede ser, por ejemplo, mi madrina vive conmigo y no es mi pariente en términos del derecho civil, pero está a cargo de mi mamá y yo veo que mi mamá violenta a mi madrina, ¿ya? O yo veo que mi prima violenta a mi ahijado. El artículo 5, eso lo van a ver después ya en quinto año, a los que les interese estudiar género. El artículo 5 establece restricciones muy específicas de la ley de BIF, a veces hasta los fiscales se equivocan. Cuando dos primas o dos primos se agarran, no es violencia, no alcanza a ser cubierto por la hipótesis del artículo 5 de la ley 20.066. No es violencia en los términos de la ley 20.066. Por supuesto que es violencia y se podrá buscar otra figura típica, pero no esa, ¿ya? Entonces, normalmente ¿Perdón? ¿Alguien hablaba? Sí, profesor, yo quería hacer una consulta. Todas las que quieras, mira. También sería violencia en el caso de que, no sé, exista una madrastra o un padrastro, poniéndolo en ese caso, y la persona que viva, la hija de alguno de los dos hijos, viva al interior del hogar Sí. y sea mayor de edad, y constantemente la persona que es pareja de la mamá o del papá, no sé, esté diciéndole cosas, privándole, no sé, hoy no podéis comer esto, o tenéis que hacer esto, sí, si no eres una floja o flojo, también entraría en violencia. ¿Y sí. qué ley es la que está hablando? La ley 20.066, la vamos a escribir en adelante. Mira, es importante que, si bien estos son conceptos que van a estudiar con Andrés, si es que no lo han estudiado, es importante tener presente que toda esta rigurosidad técnica que suele ser parte del derecho civil, y a quienes nos dedicamos al derecho público nos genera un poquito de rechazo, ¿no? Que todo tiene normas, formas. Yo no sé cómo el David es tan feliz enseñando contratos, obligaciones y cosas, ¿ya? En el derecho público un poco se sale de ese contexto, perdón, en el derecho de familia se sale de ese contexto y se va al principio de la realidad. El derecho de familia y el tribunal de familia, e incluso el estándar probatorio en el tribunal de familia, como quizás recuerdan de las primeras clases, es distinto. Hay valoración según la sana crítica y libertad de prueba, porque además lo que queremos es el principio de realidad, el mismo principio de realidad que ustedes ven en materia del trabajo, que muchas veces se redactan, por ejemplo, contratos honorarios y lo que ahí subyace es un contrato de trabajo. Entonces, un civilista diría, oiga, no, pues este caballero firmó, entregó su voluntad libre de vicios, y por lo tanto eso es un contrato de honorario. Sí, pero resulta que el derecho al trabajo va a donde las papas queman. Entonces, su opinión, señor civilista, mejor no. Aquí lo que corresponde es la opinión de un laboralista. Ya, en el derecho de familia es un poco también así. Cuando una persona se casa con otra que ha tenido un matrimonio anterior y que ese matrimonio ha terminado por divorcio o nulidad o viudez, ¿ya? Esa persona pasa a casarse con otra persona, insisto, segundo matrimonio, por cualquiera de las razones que acabo de indicar, porque de lo contrario no puede haber segundo matrimonio. Si no hay nulidad y no hay divorcio y no hay viudez, no puede haber un segundo matrimonio, podrá haber, no sé, otras cosas, pero no matrimonio, ¿no? Y esa persona con la que yo contraje segundo matrimonio tiene hijos o hijas, esa persona se llama madrastra o padrastro. Y los hijos de esa persona con la que se casó mi mamá o mi papá son mis hermanastros. Cuando yo
tengo un hermano solo por el lado de mamá o solo por el lado de papá, que es una situación totalmente distinta, que es lo que el Código Civil todavía denomina de forma tan anticuada, ¿no? De simple conjunción o de doble conjunción, es decir, de la misma fuente de óvulos y espermatozoides, doble conjunción, o de una sola fuente de gametos, diríamos, ¿no? Esa es la simple conjunción. Esos no son hermanastros, sino que son hermanos. Por eso que existen hermanos de simple y de doble conjunción. Entonces, frente al caso que señala Javiera, para que yo tenga un padrastro o madrastra, debe existir un matrimonio, ¿ya? Sin embargo, la ley de violencia intrafamiliar, Javiera, y ahí puedes revisar el artículo 5º de la ley de 20.066, va más allá del matrimonio, por este principio de realidad, y dice respecto de la persona que tenga o haya tenido una relación de convivencia. Y cuando la persona, en otros espacios, obviamente matrimonio también, pero a la consulta. Y cuando hablamos de relación de convivencia, no estamos hablando del conviviente civil en estricto rigor, que es este estado civil nuevo que emana de la ley de acuerdo de unión civil, sino que estamos hablando, como dirían nuestros hermanos y hermanas colombianas, de la unión libre, como dice los profesores de Derecho Civil, el concubinato. Yo encuentro más bonita el término caribeño, ¿no? De unión libre. Es más romántico. No sé, Javiera, si te parece lo que resuelven algo tu duda o no. Sí, profesora, muchas gracias. Voy a revisar igual esa ley. Sí, revísala nomás. Gracias. Ya. De hecho, la vas a tener que revisar porque es aplicable a esta asignatura, ¿ya? Entonces, relato fáctico y elementos de contexto y subjetivo por situaciones de vulnerabilidad, porque las personas que acceden al Tribunal de Familia por regla general forman parte de grupos que histórica y culturalmente han estado en situación de discapacidad. Por ejemplo, mujeres, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Personas mayores. Entre paréntesis, la palabra dentro del área de los derechos humanos para referirse a los tatitas y a las nonitas es personas mayores, no adultos mayores, porque no hay adultos menores. Eso quiere decir de que todo el resto que no es adulto mayor, como por ejemplo el caso mío, que voy a cumplir 44 años, sería que un adulto infante, una adulta imberbe. No, la palabra es personas mayores, ¿ya? Y para las personas con discapacidad, la terminología aceptada es persona con discapacidad o en situación de. No existen lisiados, ni inválidos, ni discapacitados, ni tampoco personas con capacidades especiales, porque revisen los comerciales del Senadis, capacidades especiales solamente tiene Superman, ¿no? Y los monos del Marvel, pero no, personas con discapacidad. En ocasiones, cuando hablamos de niños y niñas que tengan una situación de discapacidad, podemos decir niños y niñas con necesidades educacionales especiales o necesidades extraordinarias o requerimientos adicionales, ¿ya? Siempre la terminología tiene que ir orientada al principio de igualdad. Recordarán ustedes que cuando se ha estudiado el principio de igualdad, bueno, al menos quienes fueron estudiantes míos, yo me acuerdo perfectamente que acá en este curso la mitad por lo menos pasó en primero y segundo por mis clases, había un estudiante que se cambió a la norte porque no le gustaban los paros, Sebastián se llamaba, un niño muy alto que jugaba básquetbol. Y había otra compañera que era muy bajita, que era una niña de pelito rojo, parece que apellido Miranda. Y nosotros hicimos un ejercicio, dijimos, hasta dónde ve el joven, hasta dónde ve la joven, y ellos describían las casas de jardines hasta dónde veía uno y veía el otro. Entonces, la pregunta era, ¿y qué debemos hacer para que ambos vean lo mismo? ¿Tenemos que cortarle las piernas al joven o tenemos que ponerle un piso a la joven? Y bueno, todo el mundo concluía que lo obvio era poner la medida correctiva, diríamos, ¿no? La medida correctiva por el principio de igualdad. Entonces, esto es lo mismo. Siempre la terminología tiene que ser desde el punto de vista de la medida correctiva.
porque las personas en situación de vulnerabilidad no son las que están, por decirlo así, fuera de lugar. Es el sistema el que ha generado obstaculizadores sistémicos, sociales, del modelo, de clase, ahí ya va a depender de cada uno de ustedes, desde su punto de vista, pero es eso, digamos. Entonces, cuando hablamos de mujeres, bueno, primero que todo, cuando queremos abordar la situación de grupos vulnerables, yo lo primero que tengo que ir es ir a buscar a tratados o pactos internacionales, ¿cierto? Internacionales en materia de derechos humanos. ¿Ya? Lo primero que debo hacer es eso. Entonces, cuando estoy hablando de mujeres, ¿cierto? Acá es aplicable la CEDAW, que es la Convención Internacional contra toda forma de discriminación a la mujer, que está en inglés, por eso no coinciden las siglas, CEDAW. Y en materia concretamente de violencia de género, siempre es importante refrescarle al tribunal la convención Belém do Pará, ¿ya? La Convención Belém do Pará es la convención latinoamericana que previene, me acaba de llegar un mensaje, disculpen, que previene, erradica y sanciona la violencia de género, y que dice en sus principales artículos que todos los estados partes se comprometen, se obligan a que las mujeres, cis o trans, mujeres, vivamos vivamos una vida sin violencia. Y esa es una obligación del Estado. Por lo tanto, cuando ustedes van a la función jurisdiccional del Estado, recuerden los tres poderes del Estado o contemporáneamente las tres funciones del Estado, poder judicial, función jurisdiccional, cuando uno concurre a la función jurisdiccional, uno le está diciendo al Estado de Chile, mire, mi marido me violenta y usted, Estado, suscribió la Convención Belém do Pará. Y el artículo 5 de la Constitución, que ya sabemos que vamos a cambiar, pero que esas normas obviamente no se van a cambiar, dice claramente que esta norma es norma de Chile. Y es ahí donde ustedes, jóvenes, le están marcando el perímetro del tribunal en la construcción del caso. Porque ustedes están transformando este conflicto entre personas en un tema de derechos humanos. Porque usted le está diciendo al Estado, a través del magistrado o magistrada, ¿sabe qué? Acá hay un tratado internacional. Entonces yo le estoy pidiendo a usted, Estado, que usted resuelva. ¿Por qué? Porque como hay violencia, las partes ya no se pudieron poner de acuerdo. ¿Qué acuerdo? ¿Qué fórmula autocompositiva va a existir si, en definitiva, este hombre no me respeta? Por lo tanto, ahora es un problema de derechos humanos. Por eso que uno dice que los derechos de las mujeres son derechos humanos. No es que uno no sepa de derechos humanos, es porque uno lleva al Estado este problema, porque no es solo un problema privado de las mujeres en la esfera doméstica, es un problema de la comunidad. ¿Ok? ¿Me entienden la lógica o no? ¿Jóvenes? Sí, profesora. ¿Seguro? ¿Seguras? Ya lo vamos a ver ahora con niños, niñas y adolescentes. Cuando estamos hablando... Sí, dígame. Disculpe, en ese grupo de personas que están como más vulnerables que el resto de la sociedad, no están incluidos, por ejemplo, los grupos así como por diferencias interraciales y eso. Sí, hoy no, pero no yo sé, Yami, que tú lo dijiste de educada que eres, grupos interraciales, pero yo ahora que he tenido la oportunidad histórica de ir de candidata constituyente, he conocido candidatas indígenas. Perdón, disculpe, sobre la no, pluralidad. No sé no hay problema, Yami. Es que lo que pasa es que yo le temo a mis compañeras. A mí me tocó grabar. Yo igual, disculpe, en verdad, si es que ofendía a alguien. No hay problema, Yami, no te preocupes. Lo que pasa es que, de verdad, yo creo que esa ha sido la experiencia más maravillosa de todas, porque además son compañeras tan competentes, saben todo, se conocen un montón de convenciones que uno no conoce y son tan luchadoras.
son maravillosas, maravillosas las compañeras indígenas. A mí me tocó grabar con la compañera de Arica, que es Aymara, con 2 compañeras mapuche del distrito 24 y 23, y con una compañera diaguita del distrito de Atacama. Y son tremendas. De ahí nunca más voy a ocupar la palabra etnia, que nuestra ley indígena ocupa, y que hay algunas convenciones que ocupan etnia. Y no, o sea, tienen toda una construcción político-filosófica de por qué no. Incluso algunos mapuches, algunos y algunas mapuches no les gusta la palabra originaria. No, y hay una justificación para ello, no es solamente moda ni nada, ¿ya? Y respecto a la raza también, es súper triste. Por ejemplo, hay muchas convenciones internacionales que las siguen utilizando, pero raza es una sola, la raza humana, ¿ya? Pero entiendo, pero entre todas y todos estamos deconstruyéndonos e incorporando este acervo maravilloso de la cosmovisión indígena, que en realidad, no sé si para ustedes, yo sé que este curso tiene también estudiantes indígenas, pero al menos para mí es como un antes y un después. Solamente puedo tener palabras de gratitud hacia las compañeras indígenas. Son verdaderamente maravillosas y son tan capaces. De verdad, yo no sé si tendría la fortaleza que ellas tienen. Y a la pregunta sí, tienen aplicación, y por lo tanto, si estamos en presencia de una mujer indígena o estamos en presencia de una mujer migrante, por ejemplo, que también puede ser indígena dentro de la condición de migrante, se aplican también esas convenciones. Las puedes también indicar. Por ejemplo, la convención de trabajadores migrantes y sus familias. ¿Ya? Esa está ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Está reconocida en Chile, ratificada, perdón. Y en materias de pueblos indígenas está el convenio 169 de la OIT. ¿Ya? Así que muy buena alcance, Yami. Muchas gracias. ¿Ya? Ahora, pasemos para niños, niñas y adolescentes, o también se pueden decir infancias y juventudes. Jamás menor de edad, nunca, ¿ya? De hecho, si la profesora Jimena Boglio les escucha decir menor de edad, un 1, ¿ya? Niños, niñas y adolescentes. Tratado Internacional Rector, Convención Internacional de los Derechos del Niño, niña y adolescente, no del niño, porque también las niñas y las adolescentes existen, ¿ya? Y luego de eso, eventualmente, desde la lógica que muy bien incorpora Yami, pudiéramos tal vez ver alguna situación, alguna norma en particular respecto a situaciones de discapacidad, y también pudiéramos verificar alguna situación en materia de orientación sexual. Ahora, los tratados internacionales ratificados por Chile que protegen la orientación sexual están vinculados a los tratados contra la discriminación, pero los principios de Yogyakarta y algunas recomendaciones de Naciones Unidas son eso. Son opiniones que son vinculantes, sí, pero no son en estricto rigor exigibles. Pero sí también es importante mencionarlas. Pienso, por ejemplo, en una medida de protección de un niño o niña trans, ¿ya? Bueno, yo les conté, ¿no? En alguna oportunidad en la organización Arcoiris nos tocó recepcionar trabajadoras sociales de un PIE, de un liceo, que no sabían si una adolescente trans, es decir, que su sexo asignado al nacer había sido de varón y había iniciado la transición hacia su identidad de género, que es la de mujer, no sabían a qué baño tenía que ir. Bueno, eso hace, no sé, 5 años atrás, 4 años atrás, perdón. Pero hoy en día pudiera alguien ir a vuestra oficina o al servicio donde trabajen o en una empresa, no falta el caso. Hace poco un amigo que es abogado de empresa me llamó porque le pasó una cosa horrible, o sea, había un juicio laboral y por la empresa llevan de testigo a un señor de recursos humanos, un joven casi de la edad de ustedes,
y la colega de la contraria, la colega del trabajador, le pregunta al sujeto testigo por su orientación sexual. O sea, algo totalmente impertinente. Totalmente impertinente. Así que este tipo de materias no crean que es solamente para las personas que trabajan en servicios públicos, que trabajamos en servicios públicos, también en empresas, ¿ya? Cuando hablamos, y cómo esto lo llevamos nuevamente a derechos fundamentales, en que cuando existe una vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, si la vulneración es de la entidad suficiente para haber llegado a un tribunal de familia, porque existen otros dispositivos en Chile, como las casas de infancia, como las oficinas de protección de derechos, como los mismos PIE que estábamos conversando dentro de los colegios, en fin, o los dispositivos psicosociales de los colegios. Si insisto, la vulneración es de la entidad que implicó la intervención de un tribunal, eso quiere decir que las personas que son custodias, estoy ocupando el término amplio, ya no estoy hablando, recuerden que no estamos en clase de derecho civil, estamos en clase de construcción del caso. Las personas que son custodias, que son garantes de protección de un niño, niña, adolescente, no han sido capaces de resarcir los derechos que fueron vulnerados de ese niño, niña, adolescente. Y en ese contexto, ¿verdad? Nuevamente estamos afianzándonos en primer lugar en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, luego en otras normas nacionales, pero al llevarlo a la Convención, que también está suscrita y ratificada y vigente por Chile, yo le estoy diciendo nuevamente al Estado, función jurisdiccional, señor Estado, mire, esta situación se transformó en un problema de derechos fundamentales. Y déjenme decirles que acá es totalmente aplicable lo que estamos conversando en teoría jurídica, la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexia. Ejemplo, y con esto vamos a terminar la clase, para que no se agoten, ¿ya? Ejemplo. Había una vez, y esto es verdad, y mi clienta me dio la autorización para conversarlo en clase, un abogado que había leído mal el Código Civil definitivamente y decía que en Chile las personas separadas siempre tenían el cuidado personal compartido de sus hijos e hijas. ¿Ya? Si ustedes revisan ¿cómo se llama? El Código Civil, se van a dar cuenta que la norma no dice eso. La norma lo que dice es que el cuidado personal de niños y niñas lo tienen las personas separadas de forma compartida si las personas así lo han convenido. Y si no existe convención, entonces, convención que puede ser una escritura pública o puede ser una subinscripción al margen en el registro civil, en fin. Y si no han convenido en eso, entonces el cuidado personal del niño o niña lo tiene la persona que vive con ese niño o niña, que por regla general en Chile somos las mujeres. Pero nada obsta a que pueda haber una situación distinta donde ese cuidado personal lo tenga el papá, ¿ya? Entonces, a falta de acuerdo redactado a través de una convención, le corresponde el cuidado personal al padre o madre que vive con ese niño o niña. Pues bien, la persona en cuestión insistía en que la norma no era así, insistía que para que fuera no compartido, miren la cosa verdaderamente extraña, ¿no? Una cosa rara que de repente los colegas inventan, que para que fuera no compartido, porque siempre era compartido, se debía demandar. Y como yo no había demandado, y él sí, porque él sí sabía cómo se hacían las cosas, entonces yo no podía pedir pensión de alimento. O sea, no yo, porque no es mi caso, es mi clienta, ¿no? ¿Me siguen la idea o no? ¿Aló? Sí, profesora, hay un poco.
Sí, lo que pasa es que es rara, es bien, yo creo que directamente es loco, no raro. O sea, de verdad yo creo que él tiene problemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Más fácil, yo demandé de alimentos a una persona, ¿ya? Y esa persona me dijo, sí, pero ¿sabes qué? Tu cliente es extranjera, nosotros nos separamos no sé cuándo, y nosotros tenemos el cuidado compartido. Entonces lo que yo le digo, no, pues si yo no tengo el cuidado compartido. Entonces lo primero que él dice es que yo no tengo por qué pagar pensión de alimentos, porque como tenemos el cuidado compartido, nos dividimos los gastos, pues, y entonces o yo te paso a ti la mitad y tú me pasas a mí la mitad, una cosa así, ¿no? Entonces lo que yo le decía, lo primero que hice fue decir, desde el punto de vista técnico, que eso no existe, ¿ya? Esa visión de que las personas separadas siempre tienen el cuidado personal de los hijos e hijas de forma compartida, no es así. La norma es al revés, ¿ya? Y eso está en el Código Civil. Pero además, dado que en los tribunales de familia el principio rector, y lo vamos a ver, es la ley 19.968, artículo 15 o 16, interés superior del niño, niña o adolescente. Entonces, ese principio rector del interés superior del niño o niña nace o se origina de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. ¿Ya? La ley de familia, la ley 19.968, reitera el concepto de la convención. ¿Ya? La ley de familia es una ley muy respetuosa. Se subordina a la convención. Entonces, todo tema, como bien decía recién el Pablo en el chat, todo tema en el Tribunal de Familia que afecte niños y niñas es en definitiva un tema de derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que se le dijo al caballero? Que obviamente él estaba fuera de lugar, ¿no? Esa era una interpretación que solamente él había entendido, pero que aún en el evento de que todos los abogados y abogadas de Chile hubiésemos leído mal y él hubiese leído bien, esto era un tema de derechos fundamentales y que por lo tanto, dado que son hijos de migrantes, dado que se vinieron de Argentina como consecuencia de la petición del demandado, que el demandado es chileno, la demandante de mi cliente es argentina, que mi clienta no tiene redes en Chile, ¿ya? Se vino acá el amor, qué sé yo, la familia, los hijos, en fin. Y en definitiva, es obligación del padre mantener en su medida, ¿cierto?, a sus propios hijos. Y que aun cuando sostuviéramos esta versión alternativa que tenía el colega, ¿cierto?, una norma regla no puede estar por sobre una norma principio. ¿Se acuerdan de eso en derechos fundamentales o no? ¿Se acuerdan de las normas regla y las normas principio? ¿Cuál sería la norma regla? La legitimación activa, porque el colega hablaba de la legitimación activa, y insistía que no teníamos legitimación activa. Y la legitimación activa es una creación procesal, que en chileno significa quién puede demandar a quién, ¿cierto? O quién se puede querellar, en fin. Entonces decía que no había legitimación. Y nosotros decíamos, aún en el evento que uno creyera esta cosa que él está planteando, la legitimación activa es una norma regla, es una norma procedimental. En cambio, la obligación de participar activamente en el cuidado, protección y crianza de los hijos y, por lo tanto, mantenerlos, es una norma principio. ¿Por qué? Porque está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Y es ahí cuando uno podría decir que hace una segunda traba de la litis, ya no del punto de vista procesal, sino que del punto de vista de fondo y sustantivo. Yo le he dicho al tribunal, señor o señora tribunal, fíjese que este es un tema de derechos fundamentales. ¿Y se acuerda cómo reflexionaba Robert Alexis? Principio de proporcionalidad, principio de necesidad, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan de algo de lo que les acabo de decir o no? ¿Entendieron el ejemplo? Sí, profesora, sí se entendió. Sí, Ya. profe. Pero ¿se acuerdan de algo de Robert Alexis o no? Robert Alexis que iba a ser iba a recibir un tremendo doctorado honoris causa y justo nos llegó la pandemia. Me quedé con las ganas de conocer en vivo y en directo a Robert Alexis. ¿No lo recuerdan?
Ya, pero como yo los quiero mucho, los y las quiero mucho, les voy a subir una pequeña infografía de Robert Alexi para que no se olviden, porque esto es súper importante, jóvenes. Cuando ustedes litigan en derecho público, siempre tienen que intentar llevar la pelota al área de los derechos fundamentales. Hagan pensar al tribunal. Una litigación en el área del derecho público no es llenar formularios. Muchas veces, egresados y egresadas salen de la universidad y piensan que hacer la práctica profesional es llenar formularios. ¿Dónde está el formato? No, hay que construir. Y además, como siempre le digo a los y las procuradores que trabajan con nosotros en la oficina, siempre hubo alguien que hizo el primer formato. Así que si no tienes formato, da lo mismo, constrúyelo. Que da igual. Y cada día son mejor recibidas las demandas de menos hoja. Ok, vamos a dejar hasta acá. Otro tema también que queda pendiente es el tema de la prueba. Quiero saber de las personas que están presentes si están de acuerdo con que la prueba se siga haciendo el día 22 de mayo. La próxima semana es Semana de Salud Mental y por lo tanto no va a haber clases. Y a la semana subsiguiente tendríamos la prueba. ¿Están de acuerdo con que se mantenga la prueba el día 22 de mayo? Por favor, levanten sus manitos las personas que están presentes. Ya. Ya. Ya tenemos 11. El único que no está de acuerdo es Pablo Espinosa, que yo sospecho que ya se hizo tuto. No, sí, estoy de acuerdo. ¿Estoy de acuerdo? Ya. Sí. Y Tania Marroquín también está haciendo tuto. Yo estoy de oyente nomás. Ah, ¿verdad que tú eres la oyente? Muy bien, ya. No he dicho nada. Entonces, bueno, tenemos casi quórum completo, ¿ah? Un quórum supramayoritario. Así que vamos a mantener la prueba el día 22 y van a hacer entregas, ¿ya? La primera entrega va a ser individual y la segunda entrega del semestre va a ser colectiva, ¿ya? Por eso que desde ya, por favor, hay 83 personas, calculamos sobre la base de 84, por favor, construyan sus grupos y me los mandan en un solo documento, ¿ya? Que me envíe Camila Pinto y Alexandra Araya el documento, o en conjunto o por separado, da lo mismo, ¿ya? Pero no me manden de a uno, es que este soy yo, profe, que somos 5, no, 4, ¿ya? Y va a haber un grupo de 3, pero por favor y ojalá que sea paritario, ¿ya? Dentro de la medida de lo posible. Alexandra, ¿tienes alguna consulta o se te quedó la manito levantada? No, profe, lo siento, es que no supe cómo bajarla. Ahí. Ya, perfecto. Recuerden que para la prueba del 22 es aplicable dentro de los archivos de Teams, hay 2 artículos que son vinculantes. Y los 2 artículos son del Poder Judicial, ¿ya? Uno que tiene que ver con el interés superior del niño, niña y adolescente, y el otro que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿ya? Esos 2 documentos que son del Poder Judicial están a su disposición en archivos de Teams y tienen que leerlo para la prueba, ¿ya? Van a... de las personas que den la prueba, vamos a dividir de forma totalmente aleatoria según el listado. Algunas personas van a redactar respecto de una parte, por ejemplo, en el caso de que les tocara un caso de niño, niña y adolescente, algunos van a elegir la parte de representación del niño, niña, y otros van a elegir la representación, no sé, pues, del colegio. ¿Se entiende, no? Para que no hagan todos lo mismo. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa estamos conversando por chat y eso, ¿ya? Que estén muy bien. Voy a dejar de grabar. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Yo, profesora, buenas tardes. El horario de la prueba, ¿a qué hora sería?